Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, fuente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visibles esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra Iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tienen voz la Iglesia sufriente, necesitada y perseguida, y aquellas personas o regiones invisibles para el mundo que son un verdadero testimonio de fe para muchos de nosotros. En esta ocasión, con la colaboración de nuestros colegas de ACN España, tenemos un informe especial sobre la falta de libertad religiosa en Nicaragua, a propósito de la reciente liberación de Monseñor Rolando Álvarez, junto con otro obispo, 15 sacerdotes y 2 seminaristas, quienes fueron enviados a Roma. Es cierto, nos alegramos por esas liberaciones, pero persiste la preocupación por la situación de libertad religiosa y persecución en ese país centroamericano. Atendamos este reportaje. Cuando hay persecución es que no hay libertad religiosa, y si no hay libertad religiosa es que no hay el resto de derechos humanos fundamentales. Así lo dice el informe Libertad Religiosa en el Mundo de ayuda a la Iglesia necesitada, que estamos muy preocupados por la falta de este derecho humano fundamental en este país. Bueno, pues hemos empezado esta semana con la liberación hace nada de unos días de Monseñor Rolando Álvarez, detenido desde hace más de un año por parte del régimen de Ortega, y ahora se encuentra en Roma un gran amigo de ayuda a la Iglesia necesitada, de todos ustedes, que es Israel González, que es un periodista nicaragüense que está palpando muy bien la situación de cómo están allí nuestros cristianos en su país. Y nos contaba esto sobre la acogida que ha tenido en el Vaticano Monseñor Rolando. La liberación de Monseñor Rolando Álvarez, de Monseñor Isidoro Mora, de los sacerdotes y los seminaristas, ha sido una gran alegría para todos los nicaragüenses, fundamentalmente para todos los católicos. No nos esperábamos una noticia así, por lo menos desde la época en la que se liberaron a 222 presos y presas políticas que fueron desterrados hacia Estados Unidos. Por lo tanto, es una victoria del pueblo de Nicaragua, de los católicos, pero es una victoria amarga, ¿no? Sobre todo porque se le quita al pueblo de Nicaragua la posibilidad de tener a sus pastores dentro del país y de escuchar su voz y de sentirlos y de tener esa cercanía. Pero no, ha sido una sorpresa y, como dijo Monseñor Silvio José Báez, ha sido fruto de la oración del pueblo de Nicaragua, pero también ha sido fruto de esto que ha sido esta presión internacional, las palabras del Papa Francisco a inicios de año, otros actores internacionales que han estado demandando con mucha fuerza la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, entre ellos, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Española, esa solidaridad de la Iglesia Española con Nicaragua, con la Iglesia nicaragüense, y por lo tanto, pues como digo, ha sido una alegría y una victoria del pueblo de Nicaragua, de los católicos y de la Iglesia nicaragüense, pero con ese toque amargo, ¿no? Del destierro y del exilio al que se ha sometido a Monseñor Rolando, a Monseñor Isidoro, a los sacerdotes y a los seminaristas, que por lo tanto es otra violación flagrante a los derechos humanos del régimen de Ortega y de Murillo. Claro, hay que decir, Raquel, que Israel estuvo con nosotros ayer por la mañana, estuvo también luego por la noche en 13 al día con José Luis Pérez, porque siempre cuenta muy bien y hace un análisis muy certero de lo que está pasando allí, porque además él lo ha sufrido en su propia carne. Su propia carne, es como uno más de los exiliados en Nicaragua. Bueno, hay que decir que en ayuda a la Iglesia necesitada hemos contabilizado y calculamos que el 15% de los sacerdotes del clero ya ha sido exiliado. Tú calculas, sin pastores. Y creo que son 4 obispos que no están en sus diócesis, de las 9, que no tienen a su referencia a su pastor, ¿no? Bueno, a Israel nos contaba que lo que está haciendo el gobierno de Ortega Murillo, ni más ni menos, es un aniquilamiento de la Iglesia católica. Era muy duro. La labor que se han puesto Ortega y Murillo en este momento es la de aniquilar la presencia pública de la Iglesia. La Iglesia en este momento y a lo largo de todos estos años, desde 2018, ha tenido una presencia fuerte de la Iglesia, de apoyo a los derechos humanos, de respaldar todas las reivindicaciones de la gente que son libertad, democracia, respeto a la institucionalidad. Y lo que quiere el régimen es aniquilar con esa voz
enviar a la iglesia hacia los templos y replegar la fe de los católicos a los templos del país. Evidentemente, como la iglesia ha escapado, sigue siendo la única y última institución dentro de Nicaragua que escapa a ese poder, por eso la represión ha sido tan grande y tan feroz. Yo estoy seguro de que el régimen va a seguir intentando controlar a la iglesia y restringir lo más que pueda todas las actividades pastorales de la Iglesia Católica. Hablaba recientemente, la semana pasada, con un seminarista para el semanario Alfa y Omega, y me comentaba que las reuniones se hacen en pequeño, reuniones que los católicos hacen para vivir su fe, para alentarse, para un poco también para intercambiar opiniones sobre la situación del país, pero evidentemente yo estoy seguro de que la iglesia no va a sucumbir a estos intentos de manipulación o de estructuración de una iglesia oficial, ¿no? Que es lo que quisiera Ortega, una institución que avalara las violaciones a los derechos humanos, que avalara una forma de gobierno totalitaria que está dispuesta a llegar a cualquier costo con tal de mantenerse en el poder. Claro, esto no es una cosa de hace unos meses o de hace un año, esto se lleva fraguando durante mucho tiempo, durante años, Raquel. Es una situación pues que ha terminado ya de explotar, de romper, digamos así, pero claro, lo que han vivido los cristianos, los católicos también de allí... todo el pueblo de Nicaragua, todo el pueblo de Nicaragua. Esas revueltas, también hemos hablado aquí en alguna ocasión, ¿verdad? De esas protestas por las calles, ¿sí? Claro, porque cuando la Iglesia se pone con el pueblo y tiene una voz propia, a contracorriente, quiere ser libre, pues es cuando empiezan los problemas, las dificultades en Nicaragua y en tantos países del mundo donde estos regímenes autocráticos y que son absolutas dictaduras, pues es muy caro el precio que tienen que pagar la gente que quiere ser libre. Nos decía Israel que la Iglesia siempre ha estado con el pueblo en su país, en Nicaragua. Sí, esto arranca desde el año 2018, cuando existieron unas grandes movilizaciones ciudadanas luego de casi 15 años de autoritarismo. La gente salió a manifestarse en las calles y la respuesta de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que está en el papel de vicepresidenta del país, fue la de reprimir por medio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también con civiles armados afines al gobierno. Es decir, un cuerpo que no estaba establecido dentro de la Constitución, y la gente buscó refugiarse en los templos, en las parroquias. Además, la iglesia fungió como mediadora en un diálogo nacional donde le decían a Ortega que para resolver el problema de Nicaragua, el problema de institucionalidad, el problema de la falta de democracia, era precisamente resolver que tuviera el país una salida electoral con garantías para lograr la pacificación del país debido a estas grandes protestas, unas protestas que no se habían visto por lo menos desde el año 1978, con la caída de la dictadura anterior, la de Somoza. Entonces, todo esto, el régimen lo sintió como una amenaza y acusó a los obispos de ser instigadores de algo que ellos llaman golpe de Estado, que es, el argot que ellos utilizan para no reconocer el problema de falta de democracia y de falta de libertades que existe hoy en Nicaragua. Y la iglesia está del lado de la gente, velando por los derechos humanos, ha alzado su voz, acompaña a la gente en medio de las dificultades, y por eso el régimen la ataca con tanta visceralidad. La iglesia es la única y última institución dentro de Nicaragua que se mantiene independiente ante el régimen de Ortega. Por eso los ataques son más fuertes. Claro, hablábamos de Victoria Amarga, decía Israel, Raquel, pero claro, es que Monseñor Rolando Álvarez es libre, al final ha sido desterrado. La revista Vida Nueva publica que incluso es que le querían asesinar. Se pueden decir también muchas cosas. El caso es que finalmente está libre, está desterrado en Roma, por eso decimos que es una victoria a medias. Bueno, por lo menos está a salvo. Él y todos los que han sido liberados, es verdad que es complicado, pero están en un asilo, asilados en el Vaticano, y es un hecho pues tremendamente importante para la Iglesia perseguida en Nicaragua. Fíjate, de esto nos hablaba nuestro amigo Israel, sobre los 500 días que ha estado pues retenido el obispo.
Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Isidoro Mora, también obispo de Ciuna, otros 15 sacerdotes y 2 seminaristas llegaron a la Santa Sede, están acogidos en la diócesis de Roma. Ya se han publicado las primeras fotografías de Monseñor Rolando Álvarez celebrando la Eucaristía. Ha sido una gran alegría y un gran regocijo para todos los católicos de Nicaragua, porque este hombre durante 500 días fue privado de su libertad y además no le permitían tener ningún tipo de asistencia espiritual. Ni siquiera un sacerdote que le acercara un rosario, ni siquiera una Biblia, no tuvo ninguna asistencia espiritual. Igualmente, los sacerdotes que fueron detenidos la última semana de diciembre se les desapareció sin ningún tipo de proceso abierto, en una abierta arbitrariedad, y hasta que fueron desterrados a Roma. Y a los católicos les ha dado muchísimo gusto, aunque evidentemente existe esa pequeña tristeza de que han tenido que ser libres, pero en el destierro, en el exilio en Roma, pero afortunadamente están bien y están fuera de esas cárceles injustas y oprobiosas como son las del régimen de Ortega y Murillo. Pues Raquel, la posibilidad de que la Iglesia en Nicaragua se controle por el gobierno, decíamos también ayer, le preguntábamos a Israel por una también quizás supuesta ley que estarían preparando para hacer algo como en China, crear una iglesia patriótica, es decir, que esté controlada por el gobierno totalmente, que de facto decimos que lo está haciendo ya. Hacer una religión gubernamental, vamos. Eso es, a su medida, a su medida. No pasa nada, porque lo sabemos por experiencia, Álvaro. Todos los cristianos en estos países, la fe desde luego es más verdadera, más auténtica, y allá donde hay persecución serán semillas de nuevos cristianos. En Ayuda a la Iglesia Necesitada somos muy conscientes de que estas dificultades que tiene que atravesar el pueblo cristiano en estos países pues les hace todavía ser más conscientes de su fe, y aunque son las cosas muy difíciles, de verdaderamente harán que Nicaragua pueda finalmente servir para el perdón, para la reconciliación, para el anuncio de la buena noticia del Señor con sus conciudadanos en cuanto se pueda. Como lo hemos reiterado, la situación de la persecución religiosa y la falta de libertad religiosa, aunque muchas veces puede parecer algo lejano, para nosotros realmente avanza de manera preocupante y cada vez más parece estar cerca de nuestras fronteras, no solo las geográficas, sino también las ideológicas. Por todo esto, la ayuda de tantos benefactores alrededor del mundo es vital y no nos cansaremos de agradecerles su generosidad, pues ellos, con su caridad concreta, nos permiten tender puentes de caridad entre quienes pueden ayudar y quienes necesitan ayuda. Pero además nos posibilitan continuar con nuestra labor de informar para generar conciencia. Por ellos constantemente podemos decir, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acncolombia.org. No olvides suscribirte a nuestros canales y hacer clic en la campanita de YouTube para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.